Buen día, amada Iglesia, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Hoy en este día queremos ver el significado de revelación. Pero antes de todo quiero decirles que es tiempo de arrepentimiento, de perdonar y de amar. Bueno, vamos a ver. Cuando Dios hace una revelación a un creyente, a un ministro, a una autoridad, ¿verdad? Es porque quiere provocar algo en esa persona y eso puede ser obediencia o la desobediencia. Obviamente, si la persona obedece, está creyendo, y si no está creyendo, pues está desobedeciendo, por supuesto, ¿verdad? Y aquí, cuando la persona obedece las revelaciones, se convierte en sabiduría. Entonces, muchas veces la sabiduría, la gente cree que es solamente conocimiento. En el caso de la palabra de la Biblia, del Señor, la sabiduría es un conocimiento de Dios, un conocimiento revelado, pero un conocimiento vivido. Así es como Jesucristo se movió en la tierra, ¿sí? Ahora, la palabra revelación no se refiere a develar, no, o hacer visible un objeto o una persona, sino se refiere a conocer una verdad. Y cuando estamos en Cristo estamos hablando de una verdad de Dios, ¿sí? Aquí toda la escritura en su conjunto es revelada, es revelación de Dios, ¿sí? Y por supuesto también toda la escritura es inspirada. Fíjate bien lo que nos dice un diccionario secular, ¿verdad? Dice, revelación, descubrimiento o manifestación de algo secreto, oculto o desconocido. Entonces, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos revela, ¿verdad? Es de algo que nosotros no conocemos, ¿sí? Algo que es un secreto, algo que está oculto para nosotros, ¿sí? Algo que es desconocido para nosotros. Dice, manifestación de Dios a los hombres de cosas que estos no pueden saber por sí mismos. Son cosas, las cosas que Dios revela son las cosas que nosotros no podemos saber por nosotros mismos, ¿sí? Así seas muy inteligente, o sea, hay gente que tiene títulos, maestrías, doctorados, ¿verdad? Pero no tiene la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien revela, es Dios quien habla, es Dios quien descubre, en este caso, verdades celestiales, verdades divinas, verdades eternas, ¿sí? Aquí en el caso de la Strong dice revelación. Bueno, en todo lo que vayamos a ver, nos vamos a dar cuenta que revela el Padre, revela el Hijo, revela el Espíritu Santo, y cuáles son las maneras, las formas en las cuales revela, ¿sí? Nos dice aquí de revelación del griego 602, apocalipsis, nos dice revelación, manifestación, manifestar. Nos manda al griego 601, apocalipto, que dice quitar la cubierta, es decir, revelar, descubrir, manifestar, revelar, venidero. Nos dice aquí Mateo, vamos a leer el 2, 12 y el 22. Aquí nos vamos a dar cuenta cómo el Señor esta revelación la da por sueños, ¿verdad? Dice, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ahora, aquí es sueños, pero aquí hay una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si tú traes una carga emocional muy fuerte, pues probablemente estés soñando, pero quizá los sueños no sean de Dios, sino simplemente que en tu sueño, ¿verdad?, te estás liberando, y son muchas de las cosas emociones. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cómo son nuestros sueños, ¿sí? Porque, pues bueno, sueños van a ser del Espíritu Santo, sueños van a ser si estás muy cargado, ¿verdad? Traes emociones, traes una preocupación, ¿verdad? Pero también el enemigo puede poner sueños, entonces ahí tenemos que tener cuidado,
¿sí? Vamos a leer aquí Lucas, vamos a leer del 21, ¿verdad? Para entender el contexto, en realidad queremos ver el 32, ¿sí? Que es realmente cuando es la presentación de Jesús en el templo. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley el Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, pues qué dicha, ¿verdad? Y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que le decía de él. Entonces, luz para revelación a los gentiles. ¿Sí? Nos dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 16:25. Aquí, bueno, nos va a mencionar la revelación de un misterio. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado, es decir, revelado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, revelación de misterios, solamente por Dios. 1 Corintios 14, 6 y 26. Aquí nos tenemos que dar cuenta que la revelación debe de traer edificación, ¿sí? Dice el 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Entonces aquí el don de lenguas, cuando se habla, tiene que hablarse con revelación, ¿sí? Dice el 26, ¿qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Entonces, aquí las cosas de Dios, aquí está hablando obviamente, ¿verdad?, de dones, y los dones que son poder de Dios en beneficio del cuerpo de Cristo, pues tiene que ser para edificación. Segunda de Corintios 12, el versículo 1 y 7, vamos a ver que aquí el Señor va a revelar por visiones. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. El 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera.
Nos dice Gálatas 1:12, aquí nos va a mostrar cómo Jesucristo es revelación de Jesucristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, pues por revelación, sino fue por revelación de Jesucristo. ¿Sí? Entonces vemos que aquí hay revelación de Jesucristo. Gálatas 2:2, vamos a leer desde el 1. Aquí vamos a ver que Dios también revela. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Entonces aquí está siendo guiado por revelación. Dice, para no correr o haber corrido en vano. ¿Sí? Aquí Efesios 3:3 dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu con E mayúscula, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces aquí le fue revelado, ¿verdad?, a Pablo, ¿verdad?, que los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, ¿no? Entonces esta revelación, ¿quién se la dio? Pues el Espíritu Santo. Entonces vemos que el Espíritu Santo, que es el que escudriña todo lo de Dios, ¿verdad?, es el que va a traer revelación a nosotros, ¿sí? Primera de Pedro 4:13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. También vamos a leer aquí Apocalipsis 1:1, como también hay revelación por ángeles. Ahora aquí es importante, nos dice la palabra que tenemos que probar todo espíritu y todo aquel espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne y sangre es de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que probar los espíritus, ¿sí? Nos dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces, hay revelación entonces aquí también por medio de ángeles, ¿sí? La palabra revelar es del hebreo 1540, que es galá, que es desnudar, abierto, descubierto, descubrir, manifestarse, manifiesto. O sea, tiene muchos significados, ¿sí? Nos dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios, a Adonai nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Primer libro de Samuel 3:7. Bueno, aquí se trata de Samuel. Samuel estuvo ahí con el sacerdote Elí y realmente él no conocía la voz de Dios. Entonces aquí, ¿verdad?
es importante que nosotros aprendamos a conocer cuál es la voz de Dios, cuál es la voz del Padre, cuál es la voz del Hijo, cuál es la voz del Espíritu Santo. Y yo te digo una cosa, que el Espíritu Santo habla suavecito, tierno, bajito. Entonces, si andas, por ejemplo, en el antro, pues obviamente que nunca vas a escuchar al Espíritu Santo, en el sentido, ¿verdad?, de que hay mucho ruido. La voz de Dios es con suma autoridad, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a distinguir la voz del Padre, la voz del Hijo y la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Nos dice primer libro de Samuel 3, vamos a leer el 7, pero vamos a leer desde el 6. Y Adonai volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí, el sacerdote, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. El 7. Y Samuel no había conocido aún a Adonai, ni la palabra de Adonai le había sido revelada. Entonces, vemos, ¿verdad?, que sí es importante, porque en este caso él estaba considerando que lo que había escuchado era la voz del sacerdote Eli, y era Dios, ¿verdad?, que le estaba hablando, pero él aún no conocía la voz de Dios. Dios, primer libro de Samuel 9:15, vamos a leer desde el 14, vamos a ver cómo Dios revela, ¿verdad? Ya vimos por sueños, por visiones, ¿verdad? Por ángeles, pero cómo revela también, ¿verdad? Por el oído. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí, Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Adonai había revelado al oído de Samuel, diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti a un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado a mí. Entonces aquí, ¿verdad? Ya aquí va a obedecer al Señor, porque ya está distinguiendo, ¿verdad?, que es Dios quien le está mandando, quien le está ordenando, ¿verdad?, el ungimiento de Saúl. ¿Sí? Segundo libro de Samuel 7:27, vamos a leer desde el 26, dice, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Adonai de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Adonai de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa, por tanto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Entonces es revelación por el oído. Primer libro de Crónicas 17:25, porque tú, Dios, revelaste al oído de tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Bueno, todas esas son revelación por el oído, ¿verdad? Isaías 22:14, desde el 2 dice, por tanto el Señor Adonai de los ejércitos llamó a este día llanto y endechas, y rapase el cabello, y a vestir cilicio, y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Adonai de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Adonai de los ejércitos. Isaías 23:1 dice, profecía sobre Tiro, aullad naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa, ni a dónde entrar, desde la tierra de Quitim les es revelado. Jeremías 33:6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Amós 3:7,
porque no hará nada Adonai el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, cuando Dios está revelando cosas ocultas que el hombre no conoce, secretos, misterios, ¿verdad? Aquí otro significado, ¿verdad?, de revelar es del Hebreo 5046, Nagat, que es raíz primaria, que es afrontar, dice, es decir, oponerse firmemente, manifestar, es decir, revelar, anunciar, siempre de boca a alguien presente. Dice que es predecir, explicar, comunicar cosas que Dios no comunica, ¿verdad? Sus misterios, sus secretos, ¿verdad? Anunciar, confesar, interpretar. Segundo libro de Reyes 4:27. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Y Adonai me ha encubierto, el motivo no me lo ha revelado. No le había revelado la causa de su amargura. Aquí revelar del hebreo 1541, Gela, que es revelar, llevar cautivo, mostrar. ¿Sí? Y aquí Daniel, vamos a leer 17, vamos a leer el capítulo 2, el versículo 17 al 19, el 22 al 29, el 30 y el 47. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios, de mis padres te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que se entiendan los pensamientos de tu corazón. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios, el 47, el Dios vuestro es Dios de dioses con D minúscula
y Señor de reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Obviamente aquí pues todo fue revelado de parte de Dios, ¿verdad? Daniel 10:1 dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Obviamente que aquí dice, y tuvo inteligencia en la visión, es algo que el Señor está dando, ¿sí? No es inteligencia, ¿verdad? En lo natural, ¿sí? Es algo que el Señor está adicionando más. Revelar, del griego 601, apocalipto, que es quitar la cubierta, revelar, descubrir, manifestar. Mateo 11, 25, 27, ¿sí? Dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Estamos hablando espiritualmente, estamos hablando que un niño es aquel que cree, ¿sí? O sea, no importa, por supuesto que está creyendo y está obedeciendo, ¿sí? No importa el tiempo que tengas en Cristo, ¿sí? Sí, Padre, porque a ti te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo con H mayúscula, y aquel a quien el Hijo con H mayúscula lo quiera revelar. Mateo 16, 17, vamos a leer desde el 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Entonces, aquí es una revelación de parte del Padre. Lucas, vamos a leer 2, versículos 26 y 35, pero leemos desde el 25 y después del 33 al 35. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Creo que sí, ya lo habíamos leído, Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que le decía de él, y los bendijo Simeón, ya estamos en el 33, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de los muchos corazones. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Lucas 10, 21, 22. Aquí vamos a ver que Jesucristo revela. En aquella hora Jesús se regocijó en el Espíritu con E mayúscula y dijo, yo te alabo, oh Señor, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. También ya lo habíamos leído. Juan 12:38, desde el 37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Con ese mayúscula.
Nos dice Romanos 1, 17 y 18, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Entonces, si no crees en el Evangelio, si no crees en la palabra, si no crees la Escritura, no la lees, si no crees en Cristo, o sea, dice que aquí la revelación es por fe. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, se lo reveló. 1 Corintios 2:10, vamos a leer desde el 9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, con E mayúscula, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, todo lo profundo, lo secreto, lo oculto, ¿verdad? Los misterios, ¿verdad? El Espíritu lo escudriña de Dios y entonces de ahí trae, ¿verdad? Y Él nos los revela. Pero si no se lee la palabra, si no se busca, si no se tiene comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, si no se cree, pues ¿cómo quieres, verdad? Que se te revele y cómo quieres entender las cosas del Señor. 1 Corintios 3:13. Dice, vamos a leer desde el 12, dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, será revelada, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Entonces aquí por fuego será revelada. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que hay niveles de revelación y que viene a ser una revelación, ¿verdad?, en fuego. 1 Corintios 14:30. Si algo fuere revelado a otro, que estuviere sentado, calle primero, él primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. O sea, está hablando, ¿verdad?, de que en esa revelación que se va a compartir tiene que haber un orden. Nos dice Gálatas 1:16, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. O sea, ese fue su llamamiento de Pablo, ¿verdad? Una vez que le fue revelado Jesucristo, ¿verdad?, que lo predicase, su palabra, su evangelio, ¿verdad?, entre nosotros los gentiles. Gálatas 2:23 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aquella fe que iba a ser revelada. Pues por supuesto que está hablando de Jesucristo. Efesios 3, vamos a leer desde el 1, pero vamos a leer el 5, es el que tenemos que leer. Nos dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio
como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu con E mayúscula, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Sí? Entonces, a veces el Señor, pues en realidad, todo ya está revelado, es decir, la Escritura es toda la revelación. Jesucristo culminó, ¿verdad?, ya en él toda esa revelación, pero hay cosas que el Señor va descubriendo y va revelando, y a veces esto es por generaciones. En una generación no revela Dios todo, ¿sí? Sino va revelando, va descubriendo poco a poco por generaciones, ¿sí? Y esto le fue revelado, ¿verdad?, a Pablo. Filipenses 3:15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. En 2 de Pedro 3:1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Bueno, pues mis hermanos, entonces aquí importante es, ¿verdad?, que nosotros nos quedemos con esto que revela el Padre, revela el Hijo y revela el Espíritu Santo. Que la revelación puede ser por sueños, por visiones, por voz audible, es decir, a través del oído, ¿verdad?, por ángeles, ¿verdad? Pero que aquí es muy importante cuál es tu condición. Es decir, en el sentido de si estás soñando, tienes visiones, cuál es tu condición emocional. Por eso es muy importante la administración, por eso es muy importante la sobriedad, porque si estás en un exceso, ¿verdad?, si no tienes sobriedad en tus emociones, ¿verdad?, si estás en un exceso, quizá, ¿verdad?, lo que estés soñando, lo que tú creas que sea una revelación por sueños o por visiones, ¿verdad?, sea producto solamente de tus emociones. Y lo que queremos, ¿verdad?, es que la revelación realmente sea del Padre, sea de Jesucristo, sea del Espíritu Santo, ¿verdad? Mis hermanos, pues yo espero que esto les haya servido y que pues le den un repaso en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Los bendigo con bendición de lo alto, bajo manto de bendición.